Imagínate esto por un momento. Estamos en 2025. Le preguntas a una inteligencia artificial cuánto vale tu startup. Y en lo que tardas en parpadear, analiza millones de datos, desde el sentimiento en redes sociales hasta patrones climáticos, y te da una respuesta. Y ojo que esto no es una pregunta teórica, ¿eh? Es la encrucijada en la que ya estamos. En un mundo con datos casi infinitos y una capacidad de cálculo brutal, ¿cómo se decide lo que vale algo? La IA no te da una horquilla, no. Te da un número con una precisión que roza lo absurdo. 47.382.194 dólares. Ni un céntimo más, ni uno menos. Y aquí es donde empieza lo interesante de verdad. ¿Puede una máquina capturar la intuición, la pasión, el potencial de una idea que lo cambia todo? Para entender la respuesta, primero tenemos que mirar hacia atrás, pero muy, muy atrás. A ver, durante más de 2 milenios, el concepto de valor ha girado en torno a un puñado de ideas fundamentales. Digamos que unas 4 fuerzas claves que lo han definido todo, desde lo que valía el pan hasta el precio de un imperio. Venga, vamos a meternos en esto que es fascinante. La historia es como una conversación que ha durado siglos. Primero fue Aristóteles, que nos dio la idea de utilidad. ¿Para qué sirve esto? Mucho después, Adam Smith lo midió en horas de trabajo. Luego, los marginalistas le metieron psicología al asunto, nuestro deseo por las cosas. Alfred Marshall lo unió todo de forma brillante con la oferta y la demanda. Y ya en nuestros tiempos, la era digital añadió cosas como los efectos de red, donde más usuarios significan más valor. Así que, al final, la clave era esta. Durante 2400 años, el valor dependía de estas 4 cosas. La utilidad, lo raro que era algo, las ganas que tenía la gente de tenerlo y, claro, si podían pagarlo. Este ha sido el sistema operativo de la economía, hasta ahora. Porque entonces llega la inteligencia artificial. Y no es que simplemente haya mejorado el cálculo de las 4 fuerzas de siempre, no, es que ha introducido una quinta, una que cambia las reglas del juego por completo, la predictibilidad. ¿Y qué es esto de la predictibilidad? Pues, en pocas palabras, es la capacidad de saber qué va a pasar. Pero no de intuirlo, sino de calcularlo con una certeza altísima. Y en el mundo de las finanzas, reducir la incertidumbre es, literalmente, sinónimo de crear valor. Y este ejemplo es brutal. Blockbuster no tenía ni la más remota idea de qué película se iba a alquilar al día siguiente. Netflix, en cambio, sabe con un 80% de acierto qué vas a ver a continuación. Y no solo eso, es que crea contenido basándose en esas predicciones. Casi todo su valor no está en su catálogo, sino en su capacidad de predecir nuestro comportamiento. Y esto no pasa solo con las pelis, pasa en todas las industrias. Un fabricante de coches tradicional vale por los coches que vende, y punto. Tesla, sin embargo, se valora como una empresa de software. ¿Por qué? Pues porque sus ingresos futuros por suscripciones, por actualizaciones, por los datos de conducción, son predecibles. La predictibilidad ha cambiado la categoría del activo y con ella su valor se ha disparado. Pero ojo, cuidado, porque aquí viene la letra pequeña, una lección de humildad que costó cientos de millones de dólares. Y es que los algoritmos son increíbles extrapolando el pasado, pero son completamente ciegos a los cambios de guión, a los cisnes negros. El caso de Zillow es de manual. Su algoritmo era una maravilla analizando los datos de antes de la pandemia. Pero cuando la COVID lo cambió todo, el teletrabajo, la gente buscando casas más grandes, el modelo se rompió. Se hizo trizas. No pudo prever un cambio de régimen de esa magnitud. Y esto nos enseña una cosa. La predictibilidad tiene límites. Vale, la predictibilidad es la nueva estrella, pero la historia no para aquí, ni mucho menos. El propio concepto de valor sigue evolucionando, empujado por crisis como el cambio climático o los debates sobre la privacidad. Estamos entrando en una nueva era que nos exige medir cosas que antes eran, intangibles. Este cuadro es la clave de todo, porque resume el viaje completo. A las 4 fuerzas de siempre, la era de la IA le sumó la predictibilidad. Y ahora estamos viendo nacer 2 más, la sostenibilidad y la ética. Y no como ideas bonitas o morales, sino como factores que crean o destruyen valor real y tangible en el mercado. A ver, la sostenibilidad ya no es una medallita de marketing. Las reservas de petróleo, que por ley no se podrán quemar, son activos varados. Su valor tiende a cero. En cambio, un bono verde se financia más barato porque su riesgo a largo plazo es menor. Y la ética también tiene un precio. El escándalo de Cambridge Analytica le costó a Facebook 120.000 millones de dólares en bolsa. No porque la red social dejara de funcionar, sino porque se rompió la confianza. Y la confianza, amigos, también cotiza. Y si lo pensamos, esto no es una anomalía, es un patrón que se repite. Tiene toda la lógica del mundo.
Cada gran revolución, ya sea tecnológica o social, obliga a la economía a crear nuevas herramientas para medir lo que a la sociedad de repente le importa. Aristóteles formalizó la utilidad porque era clave para el comercio griego. Nosotros estamos formalizando la sostenibilidad porque es clave para nuestra supervivencia. Entonces llegamos a la pregunta del millón. Si las máquinas son tan buenas prediciendo, ¿qué hacemos nosotros? ¿Nos sentamos a mirar cómo funcionan los oráculos algorítmicos? La respuesta es un no, pero un no rotundo. Nuestro papel, de hecho, es más importante que nunca. A mí me gusta mucho la metáfora del copiloto. La IA procesa 1000 variables por segundo, detecta patrones que para nosotros son invisibles, no se cansa nunca, es el copiloto perfecto. Pero es el piloto, el humano, quien entiende el contexto, como una pandemia. Es el humano quien aplica un juicio moral, quien asume la responsabilidad y sobre todo quien decide el destino del viaje. Y esta es la idea final, la más importante de todas. La IA nos puede dar el número más preciso del mundo, como esos 47 millones del principio, pero la pregunta de fondo no es cuánto vale, sino qué valoramos. Y esa decisión, la de definir qué es importante, qué tiene propósito y qué merece la pena medir, esa es y seguirá siendo profundamente humana.